Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bienvenido otra vez a este canal y te tengo que platicar de este libro de cuentos que se llama El Buen Mal de Samantha Schweblin. Ya tengo aquí en mi canal algunas reseñas de otros libros de ella, gran escritora argentina, ganadora de varios premios, en fin, que es una de las escritoras más leídas actualmente, no solo en Latinoamérica, sino también en todo el mundo, traducida a más de 40 idiomas. Y quiero en esta ocasión, porque me parece interesante, me parece pues un elemento a detallar y que realmente no he escuchado a nadie que lo comente, es este su último libro que se llama El Buen Mal. Son una serie de 6 cuentos, algunos más largos, sobre todo los dos últimos son los más largos. Bueno, no tan bien. El de El ojo en la garganta también es un cuento largo y hay muchos elementos ahí. Es una escritura compleja. La historia es simple, es sencilla, pero dentro de la trama, de la narración, suceden muchísimas cosas y eso es creo que lo que vuelve interesante y a ti como lector te da una sensación como de no poderte detener, porque siempre hay algo nuevo, algo inesperado y que hace que tú sigas y sigas leyendo, leyendo. Entonces se vuelve algo muy interesante. Los cuentos son 6, es Bienvenida a la comunidad, Un animal fabuloso, em, William en la ventana, El ojo en la garganta, em, La mujer de Atlántida y El superior hace una visita. Todas estas historias tienen como punto central, no es, digamos, son historias de horror, de terror, de miedo, de incertidumbre, donde se presenta mucho la desesperación, la ansiedad, el no saber qué hacer, el cómo resolver una situación que ocurre de pronto y que realmente tú no te la esperas, tampoco como lector. Entonces tiene ese factor sorpresa, ese factor de asombro. No te quiero contar cada cuento porque podría ser interesante, pero prefiero más bien que hagas tú la experiencia de leerlos, porque creo que lo que sí te puedo decir es que valen muchísimo la pena. Es creo este tipo de narraciones las que hacen muy interesante la literatura actualmente, porque eh, se recupera, creo que la escritora Samantha Schweblin tiene ese toque interesantísimo del asombro donde mezcla una historia muy interesante. Es que hay una mezcla muy curiosa entre la simplicidad, la simpleza de la historia, pero lo complejo que tiene en el interior toda esta narración. Eh, Hay mucha locura, hay momentos en los que tú dices, o sea, lo que le está pasando al protagonista es normal, digamos, o proviene de una demencia. No lo sabes realmente, ¿no? Son atmósferas todas las atmósferas de estos cuentos, no digamos que están eh, dentro de lo fantástico, ¿no? Digamos, todas las historias ocurren dentro de situaciones muy cotidianas, muy comunes, pero, por ejemplo, este cuento, me gustaron mucho todos, pero creo que El ojo en la garganta y también el de, ¿cómo se llama? El superior hace una visita, em, pero también el de La mujer de Atlántida, eh, son muy interesantes porque te hablan de cómo responde el ser humano a situaciones inesperadas, ¿no? Eh, lo que sí nunca he encontrado, he escuchado algunas reseñas
y en el fondo no tocan el tema central en el cual yo me acabo de dar cuenta que todos estos cuentos tienen un vínculo o digamos un hilo conductor dentro de su propia trama que tiene que ver con la familia. Es decir, todo está como enmarcado con problemas de eh, demencia, salud mental, problemas de impulsos humanos, pero para darte, por ejemplo, un muy pequeño ejemplo, si tú lees el cuento, ya sea el de La mujer de Atlántida, o sea, El ojo en la garganta, por ejemplo, La mujer de Atlántida es dos hermanas jóvenes que están en la playa, conocen a una mujer, una de ellas dice que es una escritora, una poeta, entonces la conocen como la poeta o nuestra poeta, y entonces la cuidan, pero es una mujer que está en situación de calle. Y realmente ella no habla mucho, no habla, está sucia, descuidada. Estas hermanas van, poco a poco se van acercando a ella, ganándose su confianza, sin ninguna mala intención, simplemente de ayudarla. Le lavan el cabello, la tratan de asear, de darle hojas o buscarle hojas blancas y una pluma para que ella escriba. Y tiene un desenlace un poquito funesto que no te esperas, pero siempre está como este vínculo de las hermanas. La hermana que sobrevive em, se queda con esta desazón de qué ocurrió, ¿no? Cómo fue que la otra hermana no logró sobrevivir, pero la mujer en situación de calle sí fue la que sobrevivió. Eh, pero está como esta relación de hermanas, de que se ayudaban, se apoyaban y sin embargo una tuvo que morir. En el caso del cuento de El ojo en la garganta, hay una situación ahí de una persona, un niño, que pues por accidente se come una pila, una batería, y en la garganta se le atora, se le abre el liquidito, le quema el esófago, le tienen que hacer ahí una operación, no puede hablar. El papá tiene una cierta culpa, ansiedad, una desesperación por ayudar a su hijo y pues es también como esta relación entre padre e hijo. El hijo como que realmente mm, no, no muestra como que mucho afecto a su papá. Pareciera durante todo el cuento que el hijo no valora mucho la ayuda, el apoyo de su papá. Pero te das cuenta al final que sí, que realmente el hijo sí todos los días o todas las noches le llama a su papá, porque mientras el papá está ya a punto de dormir, suena su teléfono y cuando él contesta el teléfono no se escucha nada, pero pues ahí vas a saber que es su hijo el que le llama, pero no le puede hablar porque tiene las cuerdas vocales lastimadas, quemadas, entonces no puede hablar, pero su hijo es el que le marca y le marca y le marca. Entonces ahí hay un, eh, un silencio de, pues de este vínculo familiar padre-hijo inevitable, ¿no? En fin, que todos estos cuentos te hablan de de esta fragilidad, de esta vulnerabilidad que hay en la familia, los hijos con sus papás, esta fragilidad entre las hermanas, todos estos vínculos que nos demuestran que en la propia familia pueden surgir historias terribles, historias de horror, en donde pareciera que la normalidad camina sin ninguna perturbación. Sin embargo, estos cuentos nos están dando la idea de que a veces el mayor horror ocurre dentro de la normalidad de una familia. Y creo que eso es lo más valioso, dentro de los elementos más valiosos de la literatura de Samantha Schweblin, porque nos hace volver los ojos hacia nuestra propia familia y decir, ¿a poco en tu familia no han pasado cosas terribles?
Es verdad que en tu familia todo transcurre normal, no hay tragedias, no, todos viven muy bien, nadie tiene carencias, nadie tiene problemas. Y creo que eso es lo que nos hace reflexionar en un sentido profundo estos cuentos, como volver la mirada a tu propia familia y decir, no, pues sí, en mi familia también hay historias de horror, historias de pesadumbre, de angustia, de ansiedad, donde a veces puede ser que nadie se comunique, ¿no? Y pareciera que si no hay noticias es que todo está bien. Sin embargo, pueden ocurrir situaciones en cada miembro de una familia que nos hace pensar qué estarán viviendo ellos. A lo mejor están viviendo algo difícil y no lo quieren transmitir a los demás. Entonces creo que esta reflexión nos hace volver la mirada hacia nuestra familia y decir, pues sí, hay historias terribles en nuestra familia y que necesitamos voltear a verlas para reconocer que también el horror no está allá afuera, sino que el horror también puede estar dentro de nosotros, ¿no? Entonces, no sé si ya leíste El buen mal de Samantha Schweblin. Me gustaría escucharte, leerte, si tienes algo que comentar. Creo que es unos cuentos sumamente dentro del existencialismo, si es que hablamos de un tipo de filosofía inmersa en estos cuentos, pues sí, sobresale inevitablemente lo que es el existencialismo, la vida, la fragilidad humana, el ser vulnerables y que en el fondo nos pasan muchas historias muy fuertes de las cuales a veces podemos salir adelante o sobrevivir y algunas otras historias hacen que nuestra vida termine ahí mismo. Entonces creo que es un horror muy natural, un terror muy humano, que también hay que ver con la mezcla entre los problemas de salud mental y también cómo uno vive con ese tipo de problemas, ¿no? De salud mental. Entonces te invito a que leas estos cuentos. Son 6 cuentos, créeme que no son tan extensos eh, y te recomiendo mucho porque te hacen pensar mucho. Sin quererlo, son muy filosóficos, son muy de contextos familiares, son muy de contextos psicológicos. Entonces, creo que te hace volver la mirada sobre tu propia familia, ¿no? Y decir, ah, caray, pues sí, también en mi familia hay historias ahí raras, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más es la recomendación. Leer a Samantha Schweblin, maravillosa escritora, maravillosa. La comparan mucho con este estilo que tiene Julio Cortázar en sus cuentos, sin embargo yo diría que no. No, es un estilo, si lees los cuentos primeros de Samantha Schweblin, te vas a dar cuenta que en este libro último, El buen mal, hay cada vez un estilo más marcado, más autónomo de Samantha Schweblin y que no es, digamos, una copia o una comparación con Julio Cortázar o con otros escritores, ¿no? Simplemente creo que más bien viene esta comparación por el país, por Argentina y porque pues se está volviendo muy famosa Samantha Schweblin, pero creo que vale la pena porque sí escribe bastante bien, muy interesante. Y todos los cuentos tienen una atmósfera bastante rara, ¿eh? Por más que son situaciones cotidianas, hay una atmósfera que impregna cada cuento muy especial, muy particular. Pero esa atmósfera te dice que algo no marcha bien. Entonces, pues nada, es la recomendación. Que pases muy bonito día. Y si ya leíste El buen mal, los 6 cuentos, pues házmelo saber aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por suscribirte y por seguir este canal. Nos vemos en el próximo video.